Ah, no sé. Está siguiendo la hora. Ya tenemos Bien, noches, bienvenidos. Mi nombre es Johan Aciñero, soy médico internista y el día de hoy vamos a hacer una de las partes introductorias en la semiología cardíaca, cardiovascular. Creo que tenemos una tarea que hacer. Me pensé que cuando era joven pensaba en estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cómo se llama? ¿Todo bien? Ser bastante minucioso con la asistencia. Ok, en el examen general, atención doctores, ya ves, dentro de la parte introductoria de semiología, vamos con esta segunda parte. La primera es el tema que está en sus sílabos y específicamente vamos a irnos a la parte inicial del examen físico. Vamos a hacer una breve descripción de algunas fases características, obviamente dirigido al segmento de cardiovascular, la actitud, y ya van a ver que en las diferentes partes semiológicas, ver el examen de cuello, signo de congestión hepática, pulmonar y algunas características semiológicas de estas congestión hepática y pulmonar. Bien, la fase ya es un tema ya conocido por ustedes. ¿Qué es una fase? Es la expresión fisonómica que refleja el estado de salud, el estado de ánimo y la función de órganos internos. Es la expresión prácticamente de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la importancia clínica que debemos tener? Es de que eso nos puede orientar a patologías específicas, específicamente en este tema cardiovascular, facilitando un diagnóstico más eficiente y orientando también el examen físico. Si bien es cierto, a ustedes, como están en la semiología, en el curso de semiología se les dice que en cada capítulo tienen que examinar todo, pero también tienen que tener conocimiento de que cuando nos enfrentamos en consulta externa, un paciente no le vamos a hacer toda la historia clínica, la que habitualmente ustedes hacen en pacientes hospitalizados, sino es dirigido. Para eso también las fases nos ayudan. Hay 5 o 6 fases más o menos características en cardiovascular. Tenemos la fase cianótica, que como podrán ver, bueno, no, por la luz no se puede visualizar. No sé si es que habrán visto ustedes fase cianótica. A ver, por favor, apaguen el tema este. La fase cianótica la describen como la coloración azulada de las mucosas o partes de la cara, partes de la mano, sean labios, mejillas, nariz, mentón, pabellones auriculares, los lechos unguiales. Y esto nos va a orientar en ciertas enfermedades, como por ejemplo las cardiopatías congénitas, por eso que la primera fotografía es un recién nacido, que es común estas cardiopatías en jóvenes, bueno, en niños recién nacidos y adolescentes. En pacientes con alguna patología pulmonar netamente, ya sea insuficiencia ventricular derecha, alguna estenosis, específicamente de la estenosis de la vena cava superior, y las famosas fístulas arteriovenosas que van a generar un efecto de shunt. Esto es otra fase que se denomina fase mitral, o la famosa tricromía mitral, ya que vamos a poder ver la combinación de cianosis a nivel de labios, oreja, nariz, una rubicundez cianótica a nivel de los pómulos, y el tercer color
es una palidez amarillenta en el resto de la cara. Estas fotografías son, digamos, lo que van a encontrar ustedes en internet. No necesariamente implica que tengan las tres características o la tricromía para pensar en una patología mitral. Y eso es característico de dos patologías mitrales, tanto de la insuficiencia mitral como de la estenosis mitral. En algunos otros libros ustedes esta fase lo van a encontrar como fase de Corp-Bizarro. Al igual que esta fase, que es una fase tricuspidia, que en otras bibliografías lo pueden encontrar como fase de Chatou. Esta fase tiene una combinación de que en algunos pacientes o lo van a ver amarillos verdosos o en algunos otros pacientes azul verdoso, que simulan como la coloración de la aceituna. Y podemos ver los dos tipos de pacientes. Más o menos se puede ver ahí. Cuando ustedes pueden googlear en imágenes grandes, podrán ustedes visualizar estas imágenes que se han sacado del internet. ¿Cómo o por qué se genera? Como todos los pacientes que tienen una insuficiencia tricuspidia van a predominar la hipoxia, y esta hipoxia, ya cuando se vuelve más crónica, va a generar cambios de coloración. Como hemos hablado, en la primera fase va a generar una cianosis. Esta patología de insuficiencias tricuspidias lo que van a generar es una falla cardíaca, específicamente derecha, y van a ver signos de congestión hepática severa, caracterizados por aumento de bilirrubinas con predominio de uno de los colorantes o de los tintes, que es la biliverdina. Esto, en combinación con la cianosis, va a generar finalmente estas tonalidades color aceituna. Y esto nos va a poder identificar, o lo vamos a poder identificar en pacientes con fallas cardíacas avanzadas de etiología tricuspidia, con congestión hepática o cirrosis cardíaca, que también va a encontrar en algunas bibliografías. La fase pálida, que no solamente es exclusivo del segmento cardiovascular, lo va a encontrar en cualquier otra enfermedad, que esto va a estar asociado, si nos vamos al capítulo de cardiovascular, en insuficiencia cardíaca crónica, en endocarditis infecciosas, en shock cardiogénico, que va a estar a la asociación de palidez con frialdad. La fase aórtica, que es característico de aquellos pacientes que tienen una insuficiencia aórtica, y tiene esta característica: es un color pálido, de suave tinte ictérico o amarillento, hay una palidez peribucal, hay una pronunciación también en algunos pacientes de las arterias temporales o a nivel del cuello de las carótidas. También se evidencian mejillas con ligera coloración rosada, y esto se va a relacionar o se va a sincronizar con el pulso carotidio. Bueno, esta fase es conocida, no hay necesidad de traerles fotografías. Fase dolorosa, fase ansiosa, que esto lo van a ver ustedes en pacientes con infartos agudos de miocardios, en pacientes que hacen algún grado o algún embolismo pulmonar con disnea súbita. Recuerden que es disnea, la disnea es hambre de aire. Esta desesperación va a generar una fase ansiosa o dolorosa en el caso de angina o infarto agudo de miocardio. La fase edematosa, que no solamente es exclusivo de cardiovascular, sino también lo van a encontrar en digestivo, en nefrológico, es la fase edematosa. Y esto va a estar presente, como ya había mencionado, en insuficiencia cardíaca, síndromes nefróticos e insuficiencia hepática
entre otros. Hay que recordar de que la cara es el reflejo, específicamente, como estábamos en el segmento de cardiología, es el reflejo del corazón. Muchas de las patologías que hemos mencionado tienen estas características semiológicas propias de algunas enfermedades, no todas. Y la observación clínica es lo que ustedes tienen que entrenarse. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Y el análisis semiológico de la fascia nos va a generar diferenciales. Nos va a permitir hacer diagnósticos diferenciales en cada segmento que ustedes vayan a desarrollar. ¿Qué es la actitud? La actitud es la postura del cuerpo, ya sea de pie, sentado o acostado. Y esto va a depender de muchos factores, los cuales están descritos en el PPT. ¿En qué condiciones nosotros vamos a tener una posición de pie? Bueno, es la específica del ser humano, que a partir del año, bueno, en algunos a partir de los 9 meses en adelante ya pueden hacerlo, otros a partir del año de vida. Y tiene que ver con múltiples estructuras, hueso, músculo, tendones, equilibrio, etc. Y hay alteraciones de esta actitud, tanto las alteraciones fisiológicas como alteraciones patológicas. Las fisiológicas lo van a encontrar ustedes en aquellos pacientes que lamentablemente se vuelven postrados crónicos, que es en el común denominador que van a ver ustedes cuando roten con algún internista. Las áreas o los pacientes que ustedes ven con los internistas son postrados crónicos, el adulto mayor, la senectud. A todos nos va a llegar, cómo lleguemos no se sabe. El vértigo, miedo a las alturas, eso es algo fisiológico. Y patológico son algunas enfermedades osteoarticulares, musculares o neurológicas. El decúbito, que es la posición acostada, hay diferentes formas. Tenemos la decúbito dorsal, la decúbito ventral o prono, la decúbito lateral derecha, izquierda, y hay una decúbito que le llaman decúbito sentada o posición sentada. Decúbito dorsal es la posición que habitualmente ustedes van a encontrar en los pacientes hospitalizados o cuando ustedes amanecen. Bueno, la mayoría. Es normal en reposo y estado de debilidad generalizada, que podríamos tener pacientes que están así, en esa posición. Y en algunos pacientes que se encuentran obligados son los pacientes que están con ascitis. Estos pacientes no van a poder ponerse de costado o incluso en prono. Pacientes con peritonitis, pacientes con tétanos, denominados los famosos opistótonos, que lo van a ver en neurológica, coma o hemiplegia. El famoso decúbito ventral o en posición prono, que esto lo hemos visto recientemente en los pacientes con COVID. No sé si habrán tenido ustedes la oportunidad de indicar o que se les indique, estás con COVID, ponte boca abajo. Esta es la famosa posición de decúbito ventral. ¿Para qué se hacía en esos casos? Para mejorar la oxigenación posterior pulmonar. Se denomina que es, bueno, los libros de semiología lo consideran que es la mejor posición para dormir. No sé si pueden dormir así. Me pareció raro leer esto. No sé cómo dormirán. Pero en posiciones que nos obliguen a estar en esta posición es en pacientes cuando tienen una patología duodenal o en COVID, como había mencionado. Decúbito lateral derecho o izquierdo va a estar determinado por si es en situación fisiológica de acuerdo a cada paciente.
dice la teoría de que es más frecuente el lado derecho, pero fisiológico es el lado izquierdo. Y nosotros lo vamos a encontrar obligados en pacientes cuando tienen derrame pleural, que van a ir a dormir o van a ponerse de costado aplastando el derrame. En aquellos pacientes que tienen algún daño pulmonar, síndromes cavitarios, van a ir en contra de la posición. Tumores abdominales, cólicos, meningitis. Cuando vean ustedes neurología, pacientes con meningitis, es clásico encontrar en esta posición. Es posición en gatillo de fusil. No sé si ustedes habrán visto películas de historia, los antiguos fusiles que utilizaban en las guerras napoleónicas, por ejemplo. Se ha asemejado mucho esa posición para describir en gatillo de fusil. Y la lumbocetasia, que muchos, no sé si alguno de ustedes ha podido presentar esta patología, recomiendan ponerse o echarse de cúbito lateral con una almohada entre las piernas. De cúbito sentado, que es natural para hacer nuestras actividades diarias, en cama obviamente, o sentado, y obligado, orientado a semiología cardiológica en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con hernia diafragmáticas, pacientes con abscesos subfrénicos. Y estas posiciones son las características, pacientes con ortopnea. La ortopnea es la imposibilidad para estar echado de cúbito dorsal. El paciente ni bien se echa, siente la necesidad de sentarse para poder respirar, que es lo que diferencia la disnea paroxística nocturna. La ortopnea es la necesidad prácticamente obligatoria para que el paciente pueda descansar, usar 1, 2, 3, 4, 5, 20 almohadas, casi sentado para que pueda descansar. En cambio, en aquellos pacientes que tienen disnea paroxística nocturna, es aquellos pacientes que empiezan durmiendo de cúbito dorsal, tranquilos, 8, 9 de la noche, 10, 11, a la 1 comienzan a sentirse que se ahogan. Esa disnea es la famosa disnea paroxística nocturna, que va a obligar al paciente a sentarse en el canto de su cama con las piernas colgando. Esta es la posición para que la disnea paroxística comience a aliviarse. Y es algo que van a ustedes tener que, en las historias clínicas, diferenciar entre ortopnea y disnea paroxística nocturna. Hay unas posiciones un poco raras que van a poder ver, por ejemplo, la plegaria mahometana, que se ha visto que pacientes, cuando tienen problemas en el retorno venoso, automáticamente optan por coger esta posición, que es la plegaria mahometana, o el signo del almohadón. Necesitan abrazar una almohada para que sientan el alivio, y eso nosotros lo vamos a ver, o lo van a hacer los pacientes fisiológicamente para mejorar el retorno venoso. Pacientes con insuficiencia coronaria severa también. Bien, edema, que es una patología que vamos a ver cuando examinamos el tejido celular subcutáneo. El edema no implica mucho profundizar. Sabemos que el edema es la hinchazón producida por un aumento anormal del líquido intersticial. Ese líquido se va a estar metido en el tejido celular subcutáneo. En algunas bibliografías, en los libros, en los textos antiguos, al edema lo conocían como hidropesía, que en pocas palabras es lo mismo, que es la acumulación anormal de líquido en tejidos o en cavidades del cuerpo. Solamente para que tengan un tema histórico. Y es la manifestación frecuente con causas variadas,
pero cuando sospechamos en algunas enfermedades nos va a permitir definirlas precozmente. Bien, los mecanismos de la generación del edema existen múltiples. Puede ser por aumento de la presión arterial, por aumento de la presión capilar venosa, por disminución de las proteínas a nivel de la albúmina, por aumento de la permeabilidad capilar, etc. Y tenemos que evaluarlo. Hay 4 grados y los grados lo van a encontrar en los diferentes libros de la siguiente manera. Grado 1 es una leve depresión. Podrán ver ustedes acá, en este gráfico, por ejemplo, el edema en miembros inferiores, que es la fovea. Cuando ustedes presionan, cuando hacen presión sobre el hueso, tibia, va a generar una depresión, que esta depresión en edema es fovea. Esto, el grado 1, lo vamos a, cuando presionamos, va a haber una fovea leve y automáticamente va a desaparecer. En cambio, el grado 4 es prácticamente, ustedes meten el dedo, es como si metieran prácticamente en una mantequilla, o depende. Semiológicamente hay 2 tipos de edemas: edema duro y edema blando. El edema duro habitualmente nosotros lo encontramos en patologías cardíacas, en insuficiencia cardíaca, y el edema blando lo vamos a encontrar en pacientes con enfermedades nefrológicas. Y la semiología, la que los libros mencionan, refieren que el edema blando es como si ustedes metieran o aplastaran su dedo en una mantequilla, obviamente sin congelar. Cuando meten, es bien suavecito. Cuando ustedes encuentran ese tipo de edemas, habitualmente están enfrentándose a una patología renal. En cambio, los pacientes, cuando ya van a tener la experiencia de poder examinar pacientes con algún problema cardiológico, generan cierta resistencia. Bien, y el grado 4 no solamente es en cuanto a la profundidad, sino también en la desaparición. Prácticamente ustedes introducen el dedo y esa fovea no desaparece, y es un grado 4. Existen otras clasificaciones en base al nivel: tobillos, piernas, muslos, pared abdominal, edemas en miembros superiores, en los abuelitos, los que tienen hipoalbuminemia. Segundo QR, creo que tienen que... Doctor, una pregunta. ¿El edema duro es observable en insuficiencia cardíaca? ¿Grado 1? No, edema... cuello. Cuando examinan cuello, van a tener que examinar la morfología del cuello, el examen osteoarticular, la movilidad del cuello, el examen ganglionar, examen de las arterias, examen de las venas, la tráquea y la tiroides. Como estamos en cardio, vamos a priorizar examen de arterias y venas. En los exámenes de arterias hay ciertas diferencias normales, porque recuerdan ustedes de que no todos somos iguales. Van a encontrar ustedes que pacientes que son normales, delgaditos, y normales que son más rellenitos, normales que son atléticos, normales adultos mayores y normales con otras enfermedades. Cuando ustedes examinan, por ejemplo, agarran a un familiar y examinan cuello, habitualmente no deben ver movimiento en el cuello. Pero en los delgados, jóvenes, atléticos, pueden ustedes encontrar de que no solamente el cuello
comienza a moverse, sino a nivel supraesternal o incluso supraclavicular. Y van a ver cómo comienzan a moverse las arterias. Y no es que el paciente esté a punto de reventarse un aneurisma, sino que es normal por la contextura del paciente o la constitución del paciente. Pero hay algunas enfermedades que pueden condicionar a que ustedes también puedan ver arterias en el cuello, como por ejemplo los pacientes hipertiroideos. ¿Alguien ha visto un hipertiroideo? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver un hipertiroideo? Bueno, los pacientes hipertiroideos son aquellos pacientes que son delgados, ojos saltones, cabello quebradizo, pareciera como si hubieran salido a correr, piel húmeda y prácticamente el cuello delgado, pero con el cuello en la tiroides incrementado. Y ahí vamos a ver cómo comienza a latir las arterias del cuello. En algunas otras enfermedades que están caracterizadas por incremento de la actividad simpática parasimpática, ya sea por ejemplo en anemia crónica, en fiebre, enfermedades como feocromocitoma, entre otros que van a profundizar luego, pueden ustedes encontrar latidos visiblemente. En personas añosas, adultos mayores, o con pacientes o en aquellos pacientes que tienen una ateromatosis avanzada, también van a encontrar un movimiento rítmico de los latidos a nivel del cuello. Esto tiene que ver con una sincronización del pulso o de la frecuencia cardíaca. Pulso carotidio, el examen físico es de la siguiente manera, no es como las películas hacen, ponen el dedo así, sino es así. ¿Sí? La cara o la palma de la mano tiene que estar opuesta a la línea media del cuello. ¿Sí? Cuando ustedes examinen tienen que ser así. Si ustedes ven las películas, hacen esto. Bien, esta es la posición y ¿para qué lado tenemos que palparlo? La recomendación bibliográfica refiere de que tenemos que palpar primero en el lado derecho, ¿no? Por el tema del tronco brachiocefálico. Ahí dice una pregunta académica, uno de sus compañeros me dijo, tenemos 5 troncos brachiocefálicos, solamente hay uno. Solamente hay uno y lo tenemos en el lado derecho. Entonces, por la potencia, por la intensidad del latido que vamos a tener, vamos a sentir mucho más predominante el lado derecho. No solamente se palpa, sino también se ausculta. Y viene la auscultación de las carótidas y lo hacemos con la membrana del estetoscopio, no con la campana. La campana lo utilizan ustedes, como ya son expertos en neumología, lo utilizan para escuchar uno de los ruidos pulmonares normales, que es el laringotraqueal. Pero para la auscultación carotidia tienen que ustedes utilizar la membrana, poniéndolo obviamente en la anatomía, no lo vamos a poner aquí en medio, la carótida no está en medio. Bien, recuerden ¿qué libro? Gente. Anatomía. ¿Neta? ¿Qué más? Neta. Netter. Gray. Netter, ¿qué hace? ¿Cuánto tiempo no lleva? Ya me he olvidado. Bien, y lo que van a auscultar, agarren en casa a su familia y auscúltense. Lo que siempre recomiendo es ausculten a personas sanas. Yo entiendo la desesperación de los alumnos por, doctor, quiero pacientes. Pero si ustedes no aprenden lo normal, lo anormal, cuando les toque, no lo van a poder entender adecuadamente. Entonces siempre empiecen por lo normal. Si ustedes están beneficiados viviendo con algún acompañante,
familiar, frío, lo que sea, agárrenlo y examínenlo. Palpen, ausculten en el tema de las carótidas, ya que sabiendo lo normal, todo lo alterado es anormal. Salvo que estén identificando algún anormal en su casa, que puede ser que ustedes a la edad académica que estén o que están, pueden diagnosticar enfermedades. Ya entrando un poco a ciertas patologías, podemos encontrar o identificar insuficiencias valvulares aórticas o quizás también semiológicamente la presencia de fístulas arteriovenosas. Ya, y esto va a depender, que esto también lo van a profundizar más adelante en el examen arterial y en el examen venoso, que también va a ser más adelante. El latido único lateral carotídeo, que tenemos algo patológico y también fisiológico. Es decir, ustedes se palpan acá, palpan el latido, palpan acá, no se sienten el latido en algunos pacientes. Y ustedes van a decir, este paciente solamente tiene una carótida, y eso no es así. Si yo estoy pensando en una enfermedad, tenemos que descartar un aneurisma carotídeo. Pero hay algo fisiológico que es característico en los adultos mayores, y es el famoso sifón carotídeo. ¿Recordarán eso en anatomía? ¿El sifón carotídeo? Sí. Me suena, por ahí debe estar. Bueno, a repasar. En algunos pacientes vamos a encontrar a nivel de la silla turca, ¿sí?, en la hipófisis, un latido que es normal y es asimétrico, que habitualmente lo podemos identificar en los adultos mayores, en los viejitos. Y no necesariamente implica que sea un aneurisma, sino es algo que no me va a dar síntomas y es algo benigno. Hay dos signos característicos en el examen arterial, que es el signo de Muset, que es el movimiento rítmico con el latido del corazón, pero de la cabeza. Es decir, ustedes saben de que el corazón emite un latido, y con cada latido hay pacientes que hacen lo siguiente: mueven la cabeza. Late el corazón y el paciente mueve la cabeza. Late el corazón, el paciente mueve la cabeza. No es un tic, el denominado signo de Muset. Y obviamente, mientras más lo mueva, me va a indicar una enfermedad más severa. Y eso lo vamos a encontrar en patologías valvulares, específicamente de la aorta. El signo de Corrigan, o el pulso de Corrigan, es el famoso baile arterial, que es cuando el paciente, y eso no he podido traerles en video, agarren YouTube, TikTok, en estas plataformas donde ustedes pueden ver videos, solamente se ponen a bailar, pongan pulso de Corrigan y van a poder ver ustedes de que es un crecimiento arterial que va a ser muy diferente a la incurvitación yugular. Y esto tiene que ver mucho con enfermedades también aórticas. Bien, eso ya lo van a profundizar más adelante. Bueno, vamos a avanzar. Bien, el examen de las venas del cuello. En el cuello nosotros tenemos a la yugular, que lo que nosotros vamos a poder ver es un engrosamiento, un ensanchamiento de la presión venosa central. Esta presión venosa central tenemos que tener o identificarlo en aquellos pacientes con falla cardíaca. Y cuando exista, ya van a poder revisar el reflujo hepatoyugular, que es cuando al presionar a nivel del hígado, presionan ustedes la cápsula de gliso y el cuello tiende a crecer. Eso es el reflejo hepatoyugular. Esta es la irritación yugular, doctores, y hay algo que se puede parecer, pero se puede confundir.
cuando hay ingurgitación yugular, cuando hay circulación colateral y hay aumento de volumen en el cuello. Estos pacientes se les denomina síndrome mediastínico y tenemos que ver en algunos pacientes tumoraciones torácicas. Signos de congestión pulmonar y hepática, esto ya lo van a ir viendo en otras clases, pero en congestión pulmonar tienen que ver con el sobrecarga hídrica. A nivel, o va a generar un edema intersticial a nivel alveolar, y lo que nosotros vamos a encontrar es esto. Que prácticamente esto es lo mismo de respiratorio. Bien, y a nivel hepático, que tiene que ver mucho con el sistema porta, va a haber una extravasación, va a generar edema en el peritoneo que se llama ascitis, y la semiología que van ustedes a buscar es lo siguiente: abdomen distendido, circulación colateral, cabeza en medusa, como le llaman, edemas en miembros inferiores, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, cuando ustedes percuten el hígado, una hepatomegalia, onda líquida, ascitis, y en la ocultación, un poco más raro, van a encontrar ustedes el soplo sistólico sobre el hígado. Bien, doctores, eso es toda la exposición. Les están esperando abajo. Gracias. ¿Vamos? Aquí una publicación para que les sirva.